Hola alumnos, buen día. Espero que sigan bien, que se estén cuidando y que sigan en casa. Esta va a ser el tercer video de la materia y quisiera hacer un breve repaso por donde estamos. Básicamente, lo que vamos a seguir viendo ahora es la unidad 1. La unidad 1 va a estar dividida en varias partes, todavía no sé bien si 3 o 4, probablemente sean 4 partes, y, y todo sigue, digamos, de la misma forma en la plataforma. Todas las clases que he subido y que he adjuntado con el material de las presentaciones y video, va a seguir siendo básicamente la misma forma por las próximas 2 semanas. Y también lo que les quería comentar es que quería reforzar un poco más el mensaje de si hay dudas, si tienen preguntas, si tienen consultas, si no entienden algo que digo o no entienden qué es lo que tienen que hacer, básicamente en las presentaciones van a seguir estando mis datos de contacto al final, donde me pueden contactar. Está muy bien que puedan contar con otras personas dentro del instituto, como Virginia, Silvina, que le pueden preguntar, pero digo esto porque hay varios alumnos que le preguntaron a Virginia y la verdad que les puede ayudar a resolver un montón de problemas, pero básicamente qué es lo que hay que hacer de la materia, se los puedo responder yo de la mejor forma. Además de una forma directa y no tener, digamos, que esperar una respuesta que sea un no sé, básicamente. Entonces, nada, usen las herramientas que hay para comunicarse y para preguntar si hay dudas. Yo creo que bueno, sí, tal vez se va a extender más de 2 semanas, entonces bueno, acostúmbrense a empezar a trabajar un poco más con el aula virtual. Es algo que ninguno está tan acostumbrado a trabajar, o algunos un poquito y algunos un poco más. Pero bueno, es la herramienta que tenemos que usar y la tenemos que usar de la mejor manera. Dicho esto, ayer subí lo que sería la segunda parte de la unidad 1, que es la parte de introducción a la programación. Van a tener la presentación, que es una PPT, que es la que vamos a ver ahora, y van a tener el documento teórico, que es el que se llama Introducción a la Programación, que es este que se ve acá. Entonces, bueno, dicho esto, básicamente la unidad 1, el tiempo un poco estimado, ya arrancamos un poco la semana pasada, hoy un poco más, y yo creo que va a estar alrededor de las 4 semanas. Vamos a estar viendo la unidad 1, que si usted recuerda en la presentación anterior, lo habíamos dividido en 4 partes, 4 unidades, y esta es la enfocada a la parte de resolución de problemas y introducción a la algoritmia. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que van a encontrar en el documento teórico? Bueno, van a encontrar una introducción a la programación, que la programación básicamente es el desarrollo de un programa. Y el programa básicamente es la implementación, de un algoritmo en un lenguaje de programación. Un poco más en detalle, el algoritmo es un conjunto de pasos que nosotros seguimos para poder resolver un problema. Entonces, uno por ahí no está acostumbrado a las palabras algoritmo, programa, programación, lenguaje de programación, pero básicamente si ustedes se ponen a pensar en lo que es un algoritmo y en este conjunto de pasos para resolver un problema, nosotros estamos haciendo o desarrollamos algoritmos todo el tiempo. Por ejemplo, supónganse que tenemos que, cuando empecemos otra vez las clases, digamos, a ir al instituto, tienen que resolver el problema de ir al instituto. Entonces, bueno, al resolver ese problema, básicamente los lleva a hacer un conjunto de pasos, que para algunos será, no sé, salir de la casa, ir a la parada del micro que estará a 2 o 3 cuadras, tomarse el micro, no sé, 710, 720, lo que sea,
y bajarse en la esquina del instituto y de ahí caminar y entrar al instituto. Entonces, para un mismo problema que es ir al instituto, y otros tal vez tendrán una moto, bueno, subirse a la moto, ir en moto hacia el lugar, otros tendrán auto, otros irán en bicicleta, otros irán caminando, o otros los llevarán. Entonces, bueno, para un mismo problema nosotros lo podemos resolver de muchas maneras distintas. Y para poder resolverlo es básicamente donde nosotros implementamos un algoritmo. Bien, ahora bien, este algoritmo que nosotros implementamos, si nosotros usamos un lenguaje de programación para poder describir este algoritmo, porque yo lo que acabo de hacer es describirlo de una forma, bueno, básicamente con el castellano, que es un lenguaje natural. Entonces, pero si yo a esto mismo lo llevo a un lenguaje de programación y puedo resolver este problema de ir de un lado hacia otro con un programa, estoy básicamente programando. Bueno, ¿qué programa me resuelve este problema? Bueno, básicamente Google Maps. Google Maps resuelve uno de estos problemas, o resuelve varios problemas. Uno de estos es poder llevarme de un lugar hacia otro a través de medios de transporte. Entonces yo le puedo determinar si voy caminando en bicicleta, si voy en auto, transporte público, etc. Entonces, fíjense que un problema que yo lo acabo de escribir, digamos, en un lenguaje natural, alguien o un grupo de personas se sentaron y usaron un lenguaje de programación para poder desarrollar este programa. Entonces, básicamente cuando yo uso un lenguaje de programación, utilizo la parte, esto ya lo hemos visto un poco, la parte hardware versus la parte software de lo que tiene una computadora. Entonces, bueno, hay gente que se dedica a programar la parte hardware con microcontroladores, pero eso ya más tiene que ver un poco más con la electrónica. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte de software, que básicamente es desarrollar arriba de lo que sería el sistema operativo. Entonces, yo no sé ya cuánto han visto arquitectura, si han alcanzado a ver algo de sistema operativo, pero bueno, básicamente la computadora, si yo voy y compro una computadora, una notebook, una PC de escritorio, no me dan solamente el hardware, no me dan solamente la parte electrónica del dispositivo que estoy comprando, porque no lo podré utilizar, porque ninguno, bueno, tal vez algunos sí, pero bueno, ninguno tiene conocimiento de electrónica como para poder desarrollar algo sobre ese hardware. Entonces lo que hacen los vendedores básicamente es, o las empresas, digamos, que se dedican, digamos, a fabricar dispositivos electrónicos, es poner un sistema operativo terminado. Para notebooks y PC de escritorio, el más conocido y el que por ahí más van a escuchar es Windows. Y otros sistemas operativos que también pueden empezar a usar o usar un poco más en el futuro se llaman, que son, bueno, hay muchos tipos, ¿no?, de código abierto y demás, pero uno de los más conocidos es Linux, con la versión Ubuntu para escritorio, que es como la más conocida. Tiene otras versiones como Debian y demás que son como más orientadas a los desarrolladores. Pero bueno, básicamente tienen Windows por un lado, que es un sistema, una empresa que se dedica a hacer sistemas operativos y muchas otras cosas más. Tienen a Linux, y por otro lado tienen a la empresa Apple, que seguramente la han visto en millones de lados, la empresa de la manzanita, que también tiene un sistema operativo que se llama macOS, para lo que serían las MacBook Pro o el Slim, lo que sea. Entonces, los fabricantes le dan el hardware, que es la computadora, y le tienen que poner un sistema operativo. A ese tipo de desarrollo de software, porque bueno, claramente un equipo tuvo que desarrollar ese software, ese programa, ese sistema operativo, con los controladores del dispositivo, para que cuando ustedes, digamos, tecleen o aprenden teclas o lo que sea, algo pase en la máquina, se les llama software de sistema, porque son los software necesarios para poder usar el dispositivo en el que están. Y después tienen los que serán los software de aplicación, que básicamente son, por un lado, los que ustedes en su mayoría van a desarrollar, como puede ser, bueno, lo que acabo de mencionar, Google Maps, pero bueno, puede ser una aplicación, por ejemplo, bueno, cualquier aplicación que puedan llegar a usar, como puede ser un calendario, un editor de documentos online,
para reproducir música, para un sistema de compras y de ventas, un sistema de, no sé, seguimiento de transporte de camiones, no sé. Nombren el programa que se les ocurra y es el programa que va a ser un software de aplicación. Entonces, estos software de sistema, estos software de aplicación han sido programados por personas. Entonces, han sido desarrollados por un lenguaje de programación y han tenido que escribir un algoritmo para poder resolverlo. Bueno, dicho esto, ¿cuáles son los lenguajes de programación que tengo? La verdad que tengo, no sé, decenas, por no decir cientos. Tengo muchas opciones de lenguaje de programación. Básicamente a través del tiempo se han ido como mejorando y desarrollando y construyendo uno arriba del otro. Y lo que ven acá es más o menos una estructura que también nos dice un poco la línea de tiempo que han ido pasando estos lenguajes de programación. Como les mencionaba, el hardware, que es la parte física de la computadora, que es la parte esta electrónica, con esto solo no puedo hacer nada, pero bueno, es la base que me da para yo poder construir algo arriba, poder construir una abstracción y yo poder hacer cosas sobre eso. ¿Cómo manejo la parte electrónica? Bueno, básicamente la parte electrónica se manejan con un estado. Este estado se representa con un 0 y un 1. Y a ese 0 y 1 se le llamó bit. Entonces, básicamente, y en un principio este 0 y 1, muy en el principio, no sé, en los años 40 o un poco más capaz, 45, 50, lo que tenía eran transistores, que lo que eran si estaban prendidos o apagados. Entonces, ese 0 y 1 en realidad maneja un estado que es prendido y apagado. Y si ustedes ven varios dispositivos, tal vez en su casa, van a ver que el simbolito que tienen para apagar y prenderlo, si ustedes prestan atención y se acercan y lo ven, es un 0 que tiene un 1 que le pasa, digamos, en el medio. Entonces es un 0 con una rayita. Bueno, ese 0 y 1 quería hacer eso, ¿no? Ese prendido y apagado. Entonces, si yo prendo y apago, puede significar cosas, como la luz de su casa. Entonces, con ese 0 y 1 nos sería muy difícil realmente empezar a programar y a poder ejecutar instrucciones sobre ese hardware. Imagínense que estar escribiendo 0 y 1 es realmente bastante difícil. Entonces, bueno, se volvió a construir una abstracción arriba de ese código máquina, a donde ahora ya sí se empieza a programar muy en el pasado, con este lenguaje de bajo nivel que se llama ensamblador. Este lenguaje ensamblador tiene ciertas instrucciones que significan cosas. Entonces, vamos a ir viendo ejemplos que por ahí es un poco más sencillo. Un poco lo que le comentaba, este código máquinas de ceros y unos. Bien, ¿por qué ven un 2F acá o un 3E? Porque el sistema que se usa numérico es un sistema hexadecimal. Que, para darle un ejemplo muy rápido y no andar mucho en matemática, nosotros el sistema que estamos acostumbrados a usar todos los días es el sistema decimal. El sistema decimal tiene básicamente 10 símbolos, del 0 al 9. Y con lo que yo represento, y con lo que represento básicamente son cantidades. Entonces, bueno, sobre este sistema decimal yo puedo hacer operaciones. Hasta ahí todo bien y todos nos entendemos. Bien, ¿cómo cambia el sistema hexadecimal y por qué usamos un sistema hexadecimal? El sistema hexadecimal básicamente lo que hace es, en lugar de usar 10 símbolos como el decimal, el hexadecimal usa 16 símbolos. Entonces usa el 0, usa el 1 hasta el 9. Entonces, bueno, ya tengo 10, me faltan 6 más. Bueno, ¿cómo completo esos 6? Básicamente lo hago con letra A, B, C, D, E y F. Entonces, con los 10 números que tengo más las 6 letras, hago un sistema hexadecimal de 16. Ahora bien, ¿por qué uso 16 y no uso un sistema decimal 10, que todos nos entendemos y ya todos lo conocemos? Porque básicamente, si ustedes se ponen a pensar en este sistema binario,
donde la máquina solamente entiende de ceros y unos. Estos ceros y unos yo los puedo, digamos, que este 0 y 1 representa un bit. Estos bits los puedo ir agrupando, que es lo que en realidad se hace. Entonces se van agrupando estos bits en grupos. Entonces seguramente han escuchado la palabra byte en algún lado. Bueno, un byte es un grupo de 8 bits. Y después a su vez, por ejemplo, un kilobytes son grupos de a 1000, megabytes de millón y así. Entonces siempre los grupos que tengo que tener son todos potencia de 2. Entonces, ¿qué pasa con el sistema hexadecimal? Bueno, el sistema hexadecimal, como son 16, básicamente es un múltiplo de 2, en el que yo lo puedo subdividir, ese hexadecimal, en 16 símbolos. Yo, si tuviese que hacer operaciones, yo lo podría partir, por ejemplo, en dos grupos de 8. Y eso lo volví a partir en 2. Entonces, bueno, con esto yo puedo ir haciendo operaciones matemáticas al nivel de código de máquina, con estos grupos de 16. Ahora, con el grupo, si tuviese un sistema decimal con un grupo de 10, no podría hacerlo porque básicamente, como son grupos que son potencia de 2, tengo los bits y tengo los bytes que son 8, el 10 básicamente me quedaría un resto. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Podríamos usarlo, pero las operaciones matemáticas primero o desperdiciaría recursos porque me queda ahí un resto que no lo puedo manejar muy bien. Entonces podría utilizar dos grupos de 8 y hacer 16, y con 16 poder básicamente hacer operaciones con 10 símbolos. Pero fíjense que estaría desperdiciando recursos. Y por otro lado no los podría hacer como operaciones como automáticas tampoco. Entonces, toda esta parte de sistema decimal y sistema hexadecimal no está en la teoría, no es algo que voy a tomar, pero es algo que más o menos tienen que entender, bueno, de que nosotros usamos un sistema hexadecimal en lo que sería en la parte de código de máquina. Y más o menos esa es la razón por la que lo usamos. Y lo que menciona acá de ALU es el procesador de operaciones matemáticas que tiene una computadora. Entonces, bueno, ese ALU está optimizado para poder hacer operaciones matemáticas sobre hexadecimales. Por esto mismo que les contaba, digamos, un poco. Seguramente, tal vez lo vean más en detalle en la parte de arquitectura, por eso no me quiero meter mucho en este tema. Primero porque no sé tanto y después porque seguramente lo van a ver mucho mejor en otra materia. A ver, entonces, un poco entendiendo el código máquina y por qué usamos hexadecimal, habíamos visto un poco el código ensamblador, donde ya empieza a ser como un poco más ameno, entre comillas, para poder desarrollar. Hasta el día de hoy se pueden desarrollar en código ensamblador. En realidad todavía se desarrolla seguramente en código ensamblador, como por ejemplo el sistema operativo y ciertas otras cosas más. En realidad los sistemas operativos están escritos en C ahora, pero bueno, compiladores y demás seguramente algunos estarán hechos en código ensamblador. Este código ensamblador, fíjense que agrega un nivel más de abstracción si lo comparamos con estas instrucciones por acá. Fíjense que las posiciones de memoria, bueno, este indica también otra posición de memoria y demás. Fíjense que ahora se cambian como por instrucciones en inglés. Leer, registro, sumar y escribir. Donde seguramente es mucho más fácil y mucho más natural de seguir si yo digo leer, guardar, sumar y escribir, a que si yo tengo que leer A0, 3E, A0, que no sé realmente qué es lo que significa. Entonces, bueno, este código ensamblador básicamente lo que hace va a terminar generando un código máquina, porque la máquina siempre va a entender código máquina, siempre va a entender 0 y 1, nunca va a entender otra cosa que no sea un 0 o un 1. Esto que estamos viendo acá, que es este browser que se llama Chrome, donde estoy pudiendo ver esta diapositiva,
al final la máquina siempre lo va a interpretar como un 0 o como un 1. O estos movimientos que yo hago con el mouse para que yo pueda mover el scroll, siempre muy al final, siempre va a terminar siendo un 0 o un 1. Aunque tal vez ahora no lo vea, pero siempre va a ser un 0 o un 1. Como básicamente la construcción que tienen, básicamente toda la materia, que es a nivel de átomos. Yo por ahí veo, no sé, una mesa y no pienso que la mesa esté integrada, no sé, por un conjunto de átomos. Veo la mesa nada más. Entonces, bueno, esto es más o menos similar, en el sentido que todo lo que yo haga en la computadora, todo lo que programa, todo lo que haga, básicamente siempre se va a traducir un 0 o un 1. Bien, entonces este lenguaje ensamblador que yo puedo usar me va a generar siempre código máquina, para que el hardware lo pueda interpretar y hacer algo. Generalmente el código ensamblador puede escribir microcontroladores que pueden ser para el impresor y demás, que se van a comunicar con otro hardware, generalmente se usa para eso, o para compiladores y demás. Bien, ya estamos en el nivel ensamblador. Nosotros vamos a ver muy al final del año un lenguaje de alto nivel que es Python por ahora. No creo que lo cambiemos, pero seguramente vamos a ver ese. Pero bueno, fíjense que van a tener muchos. Yo sé que algunos de ustedes tienen experiencia con algunos, tal vez. O estoy por seguro que sí. Entonces, bueno. Ese lenguaje de alto nivel lo que nos permite es poder olvidarnos un poco de las instrucciones que yo le doy a la máquina, el lenguaje ensamblador, en las posiciones de memoria y poder concentrarme en el problema. Entonces, por ejemplo, si mi problema es sumar dos números, bueno, voy a sumar un dato 1 más un dato 2 y eso va a ser un resultado. Y ese es el problema que yo estoy resolviendo. Fíjense que acá, hasta que no llego al sumar acá, no sé qué problema estoy resolviendo, porque tengo que leer esta posición de memoria, guardar en un registro, leer otro registro, sumar y ahí escribir. Y fíjense todo lo que me llevó, 2, 4, 5, 6 instrucciones del lenguaje ensamblador para poder saber qué problema estoy resolviendo. Entonces fíjense qué difícil que es poder tratar de resolver un problema si tengo que escribir tantas instrucciones. Entonces lo que hacen los lenguajes de alto nivel básicamente es eso, es poder abstraerme de lo que sería el código máquina, el sistema hexadecimal, posiciones de memoria, etcétera, en algo que me ayuda a mí a concentrarme y a poder resolver el problema. En este caso mi problema es sumar dos números. Bueno, ¿cómo resuelvo el problema? Sumar dos números y guardarlos en algún lugar. Bueno, quedarme con ese resultado básicamente es dato 1 más dato 2 y resultado. Entonces, esto como dijimos sigue siendo un lenguaje de alto nivel y la máquina no entiende el lenguaje de alto nivel, entonces bueno, de alguna forma tengo que convertir este lenguaje de alto nivel en algo que la máquina entienda. Bueno, eso básicamente es lo que hace el compilador. El compilador toma este código fuente, este lenguaje de alto nivel que yo generé, para poder básicamente generar código máquina, que la máquina pueda entender. Bien. Por un lado tengo los lenguajes de programación, que básicamente es, bueno, cómo escribo, qué instrucciones uso, cuál es la semántica y la sintaxis que voy a usar. Pero eso no me dice un poco la manera en la que voy a programar. Entonces, el que me dice, bueno, cómo voy a programar o el enfoque que voy a usar para resolver este problema, básicamente es el paradigma de programación que yo use. Y en esto por ahí me quiero detener un poco porque en los paradigmas de programación ya uno me estuvo haciendo unas preguntas sobre eso, espero poder aclarar con este video un poco más. Lo van a escuchar a lo largo de la carrera, ojalá que lo escuchen a lo largo de la carrera, pero en la vida profesional los van a escuchar bastante a lo que sería, bueno, un paradigma imperativo o declarativo. Y esto está como muy enfocado también a cómo es la forma de pensar. Bueno, entonces volviendo un poco de cómo es la forma de pensar y de cómo yo básicamente encaro un problema para poder resolverlo, si lo encaro de forma imperativa o declarativa. Entonces,
Voy a dar un ejemplo muy concreto de este enfoque y este paradigma imperativo versus declarativo. Ejemplos cotidianos son bastante sencillos. Si por ejemplo yo digo, yo le doy una receta con ciertas instrucciones para hacer algo, no sé, 100 gramos de harina, azúcar, un poco de sal, no sé, aceite, lo que sea, y yo les digo paso a paso, bueno, cómo tienen que hacer, bueno, mezclar la harina con el huevo, revolverlo tantos minutos, lo que sea. Yo estoy de forma imperativa, y fíjense que si ustedes recuerdan la primaria y recuerdan lengua, uno de los tiempos verbales, perdón, era el imperativo, donde básicamente lo que yo hacía es en un lenguaje o en un verbo donde yo directamente es como que doy órdenes. Entonces, impero sobre la otra persona para que haga algo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El imperativo es como que paso a paso yo digo exactamente qué es lo que tiene que hacer el programa o el algoritmo. Entonces, en el primer paso vas a hacer esto, en el segundo paso vas a hacer esto, en el tercer paso vas a hacer esto y en el cuarto paso vas a hacer esto. Que si ustedes se ponen a pensar, fíjense que es muy parecido a esto. En el primer paso voy a leer, en el segundo paso lo voy a guardar en esta posición, en el tercer paso voy a leer, cuarto, quinto sumar, y en el último paso voy a escribir el resultado, que básicamente es muy parecido a esto. Entonces el imperativo es yo instrucción por instrucción del lenguaje que sea voy diciendo exactamente cómo resolver el problema. El ejemplo, voy a saltar un poquito acá, el ejemplo por ejemplo que tengo acá, acá no importa si no entienden la sintaxis, esto es JavaScript, no traten de entender la sintaxis de qué significa const, de qué significa esto acá arreglos, porque no vamos a ver JavaScript, pero sí les quiero dar un ejemplo concreto de qué es lo que es este imperativo versus declarativo, por qué es tan importante y cuál es el beneficio que ustedes puedan entender ahora como bien en concreto. Si ustedes se fijan, todo esto que sería desde la línea 7 hasta la 14 es la solución usando un paradigma imperativo. Que básicamente, ¿cuál es el problema? Bueno, imagínense que el problema es resolver, dado un conjunto de elementos, dado un conjunto de números enteros, dado un conjunto de números enteros, poder extraer de ese conjunto de números enteros cuáles son pares y cuáles son impares. Entonces yo les digo, si yo tengo un conjunto de números que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, y yo les preguntase cuáles son los números pares, ustedes me van a decir el 2, el 4 y el 6. Bien, eso tuvieron que hacer un razonamiento en su cabeza para poder saber cuáles son los múltiplos de 2 y poder decir cuáles son los pares. Bueno, eso que ustedes hacen en su mente, digamos, como de forma ya casi natural, incorporada, si yo lo quiero hacer en un programa de computación, tengo que darle las instrucciones para que pueda resolver ese problema. Entonces, en la documentación teórica van a ver que para resolver, o las partes, perdón, de un algoritmo, siempre van a tener una entrada. Siempre va a procesar algo y siempre va a tener una salida. Entonces, mi entrada, si ustedes se ponen a pensar del problema, básicamente es este conjunto de números. Esa es la entrada que yo tengo. Entonces, cuando yo les digo, bueno, resuelvan este problema, tienen que pensar, bueno, cuál es la entrada. Y va a ser muy útil las próximas semanas. Entonces, bueno, mi entrada son estos 6 elementos, estos 6 números. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, eso básicamente es el proceso que tengo que hacer, el algoritmo que me resuelve. Que básicamente son estas 5 líneas en JavaScript. Entonces, estas 5 líneas me resuelven este problema. Y a su vez tiene una salida, que es este arreglo o este conjunto de elementos que son los números filtrados. Entonces mi entrada son 6 números. Mi algoritmo es mi proceso que va a ir haciendo, que va a ir filtrando estos 6 números para poder solamente quedarme con los que son pares. Y después lo que yo devuelvo, la salida de mi algoritmo,
va a ser básicamente un arreglo o un conjunto de elementos que tenga 3 números, el 2, el 4 y el 6. Entonces, volviendo a lo que es imperativo y declarativo, ¿cómo encaro yo la resolución de un problema? Los dos enfoques están bien, los dos enfoques son correctos, los dos enfoques me resuelven un problema. Uno no es mejor que el otro. En general, uno no es mejor que el otro, pero para ciertos problemas que tengo que resolver, hay un paradigma que es más natural para poder resolverlo que el otro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para ciertos algoritmos y ciertos problemas que tengan que resolver, hay veces que me va a convenir usar el imperativo y hay otras veces que me va a convenir usar el declarativo. Y hay ciertos lenguajes de programación que se pueden usar los dos, como puede ser JavaScript, como puede ser Java, como puede ser Python, como puede ser Ruby. En C y en C++ solamente se puede usar el imperativo, así que ahí no queda otra opción que usar siempre una solución imperativa. No me da esta flexibilidad. Pero bueno, conocer y entender y ponerse a pensar un poco en esto lo puedo resolver de una forma imperativa o una forma declarativa, me va a llevar a que mi código o el algoritmo que yo haga en un lenguaje de programación sea más claro para leer y para entender. Si ustedes se fijan, sin siquiera entender la sintaxis, no, acuérdense, JavaScript no va a ser tomado ningún examen, no va a haber preguntas, no va a haber nada, solamente entiendan y vean cosas sencillas aunque no entiendan la sintaxis, como por ejemplo, acá tengo 5 líneas de lo que sería imperativo para resolver este problema que acabamos de decir. Para el declarativo tengo una sola línea. Si ustedes leen el declarativo, así pero textual como está acá, filter numbers igual a numbers.filter is even es par en inglés. Entonces, fíjense que yo ya leo es par, filtro, números y estos son números filtrados. Ya con solo leerlo, yo ya sé lo que está haciendo o lo que va a hacer básicamente el algoritmo en esta línea. Ni siquiera tengo que entender el lenguaje, ni siquiera tengo que entender qué es lo que hace por abajo o lo que sea. Simplemente ya leyéndolo, yo entiendo cuál es el problema que está resolviendo, que básicamente es filtrar los números, filtrar estos números cuando sean pares, y ese va a ser el resultado. Entonces fíjense que yo ya ahí listo, no tengo que entender mucho más del lenguaje de JavaScript. Pero acá, fíjense que hago un for que no sé lo que es, tengo una declaración de variable que no sé lo que es, esto no sé qué es lo que está haciendo, esto no sé qué condición es, este más no sé para qué sirve, esto no sé por qué ocasión igual. Esto, bueno, puedo entender que si es un sí par, algo va a pasar. Esto no sé qué es lo que significa. Entonces, fíjense que no es tan claro el imperativo porque tengo que dar todas estas instrucciones. Entonces, si ustedes ya se fijan, ya pueden ir notando las diferencias entre un imperativo y un declarativo para poder ahora verlas mejor. El imperativo básicamente, el enfoque que usa es, bueno, ¿cómo voy a solucionar este problema paso por paso? Entonces, paso por paso hago esto es un paso, 2 pasos, 3 pasos, hago esto en otro paso, esto otro paso. Entonces fíjense que paso por paso yo le digo el cómo. El programador tiene que usar el lenguaje de programación para poder ir escribiendo el cómo. En cambio, en el declarativo, yo solamente de alguna manera describo qué es lo que quiero hacer y no cómo lo quiero hacer. No le digo el cómo hacerlo, yo le digo el qué. ¿Qué quiero? Bueno, yo quiero filtrar. Ahora, ¿cómo lo va a hacer el lenguaje? Bueno, problema del lenguaje, digamos. Pero yo solamente dije el cómo. Fíjense que acá el filtrar es nuestro problema. Acá el filtrar es problema del lenguaje. Entonces, el cómo, y si ustedes dicen el cómo, bueno, yo les voy a decir cada uno cómo tienen que llegar al instituto. Bueno, vos te vas a tomar este micro acá en esta parada acá, vas a contar, no sé, 8 paradas y te vas a bajar, vas a caminar, no sé, 100 metros, lo que sea.
Pero eso es mucho más complicado que aunque yo les dijera, o si yo les dijese solamente, bueno, les digo el qué, bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 19 en el instituto. Ahora, ¿cómo ustedes resuelven ese problema? Bueno, ahí empieza a ser su problema, cómo lo resuelven. Yo solamente le dije qué es lo que quería. Yo quiero que estén ahí en la clase a las 19. ¿Cómo lo resuelven? Es su problema. Si yo les tengo que decir el cómo, bueno, básicamente es paso por paso, les tengo que decir cómo, mucho más esfuerzo. Y recién en el último paso ustedes van a saber qué es lo que yo quiero a ustedes, que es que lleguen al instituto. En cambio acá en el declarativo lo saben como de primera, digamos. Cambio de estado y el orden de ejecución. Voy a explicar primero el orden de ejecución, que por ahí es más fácil. El orden de ejecución es lo que hemos visto acá. Sí, lo que vimos en el código ensamblador. Básicamente, esto hago primero, esto hago segundo, esto hago tercero, esto hago cuarto, quinto. Entonces, básicamente, el orden que suceden las cosas es importante. Si yo hago esto antes que leer, bueno, no me va a funcionar mi algoritmo. O si yo les digo, bájense del micro antes que se suban, claramente el orden es importante. En cambio, en el declarativo, el orden de ejecución claramente no es tan importante, porque como yo describo qué es lo que quiero, básicamente el orden no importa casi. ¿Se entiende? Bien. El cambio de estado. Bien. El estado en un programa básicamente consiste en... Vamos a un ejemplo que es mucho más fácil. Por ejemplo, el estado de este programa. Básicamente es la representación del problema en un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, cuando digo en un tiempo determinado puede ser el tiempo cero. Entonces, al principio. Al principio, este estado del programa son básicamente este arreglo con 6 números. Ese es el estado. Y en realidad mucho antes que esto, el estado era nulo, el estado no existía. Pero cuando este programa empieza a ser ejecutado, empieza a tener en el estado una función, empieza a tener el estado, este conjunto de números, empieza a tener el estado, este arreglo de filtros vacío, y después empieza a tener el estado, básicamente estas instrucciones, y va a ir cambiando lo que sería este arreglo, este es filter numbers. Entonces, básicamente el estado del programa va a ir cambiando, que es la representación de mi problema en un tiempo determinado. Entonces, esto lo que hace básicamente es, a medida que pasa el tiempo, va a ir cambiando el estado. Entonces, ¿qué me refiero con el estado? Bueno, el estado es importante en lo que sería el imperativo, porque si yo cambio lo que serían los números filtrados a la mitad de lo que o a la mitad del programa, o a la mitad de lo que este algoritmo está resolviendo, claramente rompo lo que sería la solución. Si yo acá a la mitad de cuando está resolviendo, lo agarro y le pongo en el arreglo filter numbers, le pongo, no sé, un 1, básicamente rompo el estado, rompo la solución del problema. En cambio, fíjense que acá no hay forma de meterme en el medio, por así decirlo, no hay forma de romper este estado. Entonces, por eso el estado empieza a no existir, porque en la parte declarativa básicamente lo que hago es resolver directamente, digamos, el problema. Fíjense que acá no tengo acceso a lo que sería modificar esto. No tengo un estado por así decirlo, digamos. Sino lo que voy a tener directamente es un resultado. Entonces, ahí es donde empieza este cambio de estado, no empieza a ser importante porque no lo puedo cambiar, digamos. Pero en el imperativo sí. Bien, 2 detalles más que son unidad y estructura de control. Digamos, paradigma declarativo viene básicamente o es muy orientado o muy basado, en lo que sería la matemática. No nos vamos a poner a ver muy en detalle lo que sería la base matemática de la parte declarativa. La conozco bastante, pero no tan bien como para introducirla en este curso, que es más introductorio.
Pero quédense con que la parte declarativa es muy basada en la matemática. Y la matemática básicamente lo que tiene como base son funciones. Y una función matemática lo que tiene es una entrada y una salida. Bueno, que es básicamente lo que tiene un algoritmo. Un algoritmo tiene una entrada, hace un proceso y ocurre una salida. Para poner un ejemplo muy rápido de lo que estoy hablando, ustedes han tenido básicamente matemática bastante. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer algo así. Y esto es una función matemática. Entonces, fíjense que yo lo que estoy haciendo es operar sobre una entrada, que es esta X. Perdón, la entrada, esto está al revés. Creería que es al revés. Sí, está mejor. Entonces, yo lo que opero sobre la entrada, que es X, que básicamente lo que hago es multiplico por 2. Entonces, esta es mi entrada, este es mi algoritmo, que es la multiplicación por 2. Y la salida de f de x básicamente va a depender de la entrada. Entonces, por ejemplo, el f de 2 es 4. El f, vamos a ponerlo por el lado. El f de 1, 2 por 1 es 2. El f de 0 es 0. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá es hacer un algoritmo, tener una entrada, tengo una salida y hago una operación sobre la entrada para obtener la salida. Esta función viene de la matemática, estas funciones, perdón, vienen del concepto básico de la matemática de hace ya cientos de años. Entonces este concepto de funciones no es nuevo, sino que se toma de la matemática para poder basar nuestros algoritmos en base a la matemática. ¿Y por qué lo usamos basado en la matemática? Ustedes van a tener la parte teórica, una parte que es bastante importante, donde tienen las características de un algoritmo, donde tienen que ser determinísticos. El algoritmo es determinístico cuando con una misma entrada va a dar siempre una misma salida, básicamente. Entonces, este f de 2 siempre va a ser 4. 2 por 2 siempre va a ser 4, toda la vida no va a cambiar, eso va a ser así siempre. Entonces, ¿por qué tomo conceptos de la matemática? Básicamente para poder hacer mis algoritmos determinísticos. Para poder, si no, imagínense, sería una locura. Imagínense que ustedes a Google Maps le ponen, bueno, yo quiero ir a la calle, no sé, Perito Moreno 1010. Y un día los manda, no sé, a una dirección y a otro día los manda a otra y nunca los manda a Perito Moreno 1010. O alguna vez los va a mandar a Perito Moreno 1010. Pero todas las veces los va a mandar a lugares distintos, o sea, sería una locura. O imagínense no sé, bueno, puede ser este editor de texto, que yo aprieto un 3 y me escribe, no sé, una R. O sea, sería una locura. Entonces, bueno, estos programas están en base a algorítmicos que son determinísticos. Por eso están basados mucho en la matemática. Claramente esto nunca se los voy a tomar, esto f de x y demás, pero estoy seguro que lo han visto en la secundaria, han visto funciones, seguro. Entonces, bueno, es como para entender, bueno, cómo se van uniendo los conceptos, cómo uno la matemática con lo que estoy viendo. Entonces, estas unidades y estas estructuras de control que yo llamo acá, básicamente son las funciones. Entonces, la sintaxis de cómo se crea una función va a depender mucho del algoritmo, pero básicamente recuerden la f de x. Y esto, por ejemplo, en la línea 2 tienen cómo se crea una función en JavaScript. De vuelta, no lo voy a tomar, no va a entrar JavaScript en ningún lado, pero solamente para que ustedes recuerden, bueno, cuál es la unidad para la parte declarativa. Y clases e instancias, bueno, clases lo vamos a ver en la unidad 3, que básicamente es una representación de un objeto de la vida real.
como puede ser una casa. Y las estructuras de control son un poco, también las vamos a ver, esas un poco más cercanas, dentro de un par de semanas, lo que son condicionales, iteradores y funciones. Esto sí lo vamos a ver, por lo cual no lo voy a explicar a las estructuras de control, pero básicamente nos permite bifurcar el camino del algoritmo. Nos permite en ciertos momentos tomar un camino u otro. Entonces, estos dos grandes grupos de programación declarativa e imperativa, que son los dos paradigmas, tienen como a su vez como subgrupos, por así decirlo, subcategorías. Funcional, que fue el que estuvimos viendo. Lógico, que bastante, creo que tuvieron lógica al ingresar, o tienen una materia lógica ahora que es bastante sencilla, de las operaciones lógicas que se pueden hacer y operar sobre verdaderos o falsos. Además se pueden hacer, bueno, dependiendo de la lógica, ¿no? Pero se pueden representar elementos del mundo real como para poder hacer declaraciones o afirmaciones verdaderas o falsas sobre cosas del mundo. Entonces, esa parte lógica por un lado. La programación imperativa, un poco lo que sería el código máquina y el ensamblador, tiene que ver con la parte de procedimiento, que un procedimiento es este conjunto de pasos también que va por orden, y el orden es importante y está muy atado a lo que sería procedimiento, que es bueno ir haciendo uno por uno en este orden las operaciones para poder resolver este problema. Este orientado a objetos, que básicamente está muy relacionado con lo que mencioné recién a estas clases, que son estos objetos del mundo real. La programación orientada a objetos, que lo vamos a ver en la unidad 3, me permite poder de alguna forma representar estos elementos del mundo real, poder abstraerlos y poder usarlos para resolver un problema. Así que esta programación orientada a objetos lo vamos a ver dentro de un par de meses. Y esta parte visual o orientada a aspectos no lo vamos a ver. Es otro tipo en realidad que tampoco lo he mencionado acá, pero bueno, hay lenguajes de alto nivel que son como un nivel ya un poco más alto que estos, que nos abstraen básicamente de escribir, y son lenguajes visuales que lo que nos permite hacer es, bueno, es construir a partir de ir moviendo ciertos elementos visuales y poder ir construyendo cosas. Es bastante difícil de entender si no lo ven, o si todavía no entramos ni siquiera a lo que sería un poco más la introducción a la programación, es muy difícil de ver la parte visual. Pero básicamente imagínense en este algoritmo en el que yo, en lugar de escribir acá un for, por ejemplo, tengo una caja o tengo un rectángulo, y en lugar de escribir acá un if tengo, no sé, un círculo, y poder ir conectando esos círculos y cuadrados para que signifiquen cosas. Bueno, esa es la programación visual, que tiene cosas mucho más complejas obviamente, pero es lo que me permite hacer. Entonces, importante de hoy, bueno, básicamente entender que nosotros nos vamos a mover o vamos a trabajar a fin de año en el proyecto final con un lenguaje de alto nivel que va a ser Python, muy probablemente y casi seguro, y yo creo que en programación ustedes también. No creo que vayan a usar C++, ojalá. Y los paradigmas de programación, entender la diferencia entre imperativo y declarativo. Imperativo, básicamente, yo digo el cómo, y el declarativo digo el qué. Y esto ustedes o tienen que empezar a incorporar estos conceptos para poder empezar a pensar de esta forma. Cuando quieran resolver un problema, ciertos problemas, pensarlos como paso a paso, como puede ser una receta, donde el orden es importante, pero en otros problemas, donde el orden no es importante, los puedo pensar en una forma declarativa. Bueno, dicho un poco esto, básicamente lo que van a tener acá va a ser otro video junto con la introducción y junto con la presentación, y lo que van a tener dentro de poco va a ser la tercera parte, donde sí van a tener una actividad a resolver, que ahí la vamos a ver un poco más en detalle cuando llegue el momento. Pero bueno, eso sería un poco todo por hoy.
Tienen un tema de debate ya creado, con lo que será la parte 2 por si tienen dudas y preguntas, por lo cual, bueno, lo pueden usar. O pueden usar básicamente algunos de los canales que están abiertos. Eso sería todo.